Continuamos con La Noche. El informe anual de la DEA contiene fuertes cuestionamientos sobre el narcotráfico en Colombia. Según la agencia del Departamento de Justicia, la producción potencial de cocaína pura en el país suramericano tuvo un incremento del 35% entre 2015 y 2016. De 520 toneladas métricas a 710 toneladas métricas. Las estimaciones actuales de producción están en los niveles más altos jamás registrados. La DEA señala al denominado Clan del Golfo y a las FARC como principales organizaciones criminales detrás del negocio del narcotráfico. Las BACRIMS, compuestas principalmente por miembros desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, actualmente están aliadas y trabajando en asociación con las FARC. El informe señala que los carteles de México siguen siendo los principales distribuidores y revela que aproximadamente el 92% de la cocaína incautada en Estados Unidos proviene de Colombia. Colombia continúa actuando como fuente de la mayoría de la cocaína incautada en el país. Para la agencia antidrogas del gobierno estadounidense, el proceso de paz con las FARC fue uno de los elementos que contribuyó al aumento de los cultivos de hoja de coca. Desde 2014, las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a veces han exacerbado el problema de cultivo ilícito de coca en Colombia. Algunos elementos de las FARC alentaron a los cultivadores de coca a plantar más coca, aparentemente motivados por la creencia de que la inversión y los subsidios posteriores al acuerdo de paz del gobierno de Colombia se centrarían en las áreas con mayor cantidad de coca. Desde Colombia, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos respondió con duros señalamientos al informe emitido desde la potencia norteamericana. Cuando desde Washington o desde la DEA nos dicen, ustedes están equivocados, pues entonces los equivocados somos dos, los Estados Unidos y nosotros. O los dos estamos equivocados o alguien más está equivocado distinto a nosotros, porque estas estrategias han sido todas con la vinculación de planeación estratégica y de soporte de la comunidad internacional y especialmente de los Estados Unidos de América. En mi punto de vista, eso es mucho bulla acerca de pocas cosas. Esos son hechos ya discutidos por los dos gobiernos. Y la situación es lo que es. Bueno, en este momento también las relaciones entre Colombia y Estados Unidos se ven afectadas justamente por los narcocultivos. Y quiero preguntarle al exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien también fue embajador allá, ¿cómo cree que recibieron la noticia ahora de este proyecto de ley de beneficios para los pequeños cultivadores en Washington? Mire, lo primero es que yo siempre he insistido, nosotros no hacíamos la lucha contra el narcotráfico para quedar bien con ningún gobierno extranjero. Lo que aprovechábamos era tener una relación buena con los Estados Unidos, que implicaba tener recursos, que implicaba tener tecnología y que implicaba tener también capacidades de llevar desarrollo a las áreas más alejadas y marginales del país. Esa es la filosofía con la que hay que mantener la relación con Estados Unidos, de unos países que cooperan, que son capaces de hablar de los problemas, que son sinceros, que dicen la verdad. Así fundamentamos una magnífica relación con ese país y de esa manera es que hemos conseguido, incluso en mi tiempo como embajador, hasta más recursos del presupuesto americano. No era negando los problemas, era diciendo tenemos un problema y necesitamos ayuda. Creo yo que a su pregunta, este tema no va a ser bien tomado en el exterior, porque va a ser visto nuevamente como un tema de incentivos. Pero bueno, yo al final en eso siempre creo que no hay que preocuparse tanto por lo que digan afuera, sino preocuparnos por cuáles son las consecuencias acá. Cómo nosotros evitamos que esa maldición del narcotráfico le traiga más violencia, más dolor al país, a las zonas más alejadas, pero ahora con este tema del microtráfico del consumo, en los barrios del país, en las ciudades,
en los distintos municipios, ese tema sí me preocupa más. Sé que ya se tiene que ir, pero quiero que le responda al ministro de Defensa de Colombia, usted como exministro, porque a raíz del informe de la DEA y del crecimiento de cultivos ilícitos entre 2013 y el 2016, el ministro actual dice que esto se produjo cuando usted era ministro en ese entonces y porque no hubo interdicción marítima, que esto fue lo que terminó afectando que se disparara la producción de cocaína. Mire, ya eso me causa hasta gracia. Me parece que es increíble que después de tantos años una persona en ejercicio de un cargo esté todavía pensando en ver cómo salir de la responsabilidad, no actuando, sino buscándola en otro lado. Yo le recuerdo, en el año 2012 y 2013, mi segundo y mi tercer año como ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas de Colombia, ellos, gracias a su sacrificio, lograron que tuviéramos la producción más baja de coca y cocaína de toda la historia de Colombia. No de ese periodo, no de este periodo, no de hace unos años, de toda la historia desde que se lleva registro. ¿Qué pasó? En el Catatumbo tomaron la decisión de suspender todo el modelo de erradicación y de cambiarlo por un modelo donde iban a otorgar dinero, parecido a este tipo de incentivos perversos. ¿Qué ocurrió allá? Se aprovecharon de la situación, cultivaron intensamente el Catatumbo, aprendieron luego en el Guaviare, en el Putumayo, en Nariño, y el país empezó a crecer su producción de coca y cocaína. Luego empezaron a limitar el uso de la aspersión y luego la suspendieron de manera definitiva. Yo advertí públicamente que era un gran error parar la lucha contra el narcotráfico porque el país se iba a inundar de coca y las calles de Colombia se iban a ser tomadas por el microtráfico. Yo lamento decir que la historia demuestra que tengo la razón. Y a propósito, yo me fui en junio del 2015, es decir, 6 meses después se dio la cifra del 2015. En junio del 2015, más o menos, el país tiene una producción de cocaína, cifras de diciembre del 2014, del orden de unos 60.000, 65.000 hectáreas de coca. Hoy estamos en 180.000 hectáreas, según cifras americanas, 150.000 hectáreas, según cifras de Naciones Unidas. Es decir, prácticamente 3 veces el número de hectáreas de coca que dejamos cuando yo era ministro. Entonces yo más bien le doy la recomendación a los funcionarios de hoy que se enfoquen en el problema. Yo les deseo éxito. Yo quiero que al país le vaya bien en esto, porque es que luchar contra el narcotráfico, minimizarlo, reducir ese mal, va en beneficio de las familias colombianas, va en beneficio de las calles de Colombia, va en beneficio de los colombianos de a pie. Por favor, tengamos esa conciencia y actuemos en consecuencia. Esa es mi recomendación. Pues quiero agradecerle mucho este tiempo, Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, actual precandidato presidencial en Colombia para el programa La Noche. Muy amable por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias, un saludo para todos y un saludo para el senador Velasco. Un saludo, y me quedo con usted, senador Luis Fernando Velasco, porque también quiero preguntarle por esto. Estados Unidos, por un lado, siendo amigo de Colombia, respaldando un proceso de paz, pero por otro, enviando estos duros informes de la DEA, también esa amenaza de Donald Trump de desertificar a Colombia en materia de lucha contra los cultivos ilícitos si la cosa no mejora. No, evidentemente las nuevas autoridades norteamericanas, estas políticas, pues no les gusta, su visión es distinta y evidentemente es una visión más coercitiva, es una visión más de entender el problema de la droga como un problema policivo, en algunos casos militar, y no entender otras cosas. Por ejemplo, en el propio informe de la DEA se reconoce un aumento en el consumo de drogas en Estados Unidos. El problema del narcotráfico no es un problema colombiano, ni boliviano, ni peruano, es un problema mundial. O sea, no nos abstraemos, nosotros también tenemos responsabilidades, pero es un problema mundial. Y evidentemente, uno de los casos que más ha disparado el cultivo de coca y el negocio, y particularmente en Colombia, es la tasa representativa del dólar. Es que en los últimos tiempos se ha sobrevalorado el dólar o se ha apreciado el dólar en más de un 35%. Hoy un dólar en Colombia se transa en más o menos 3.000 pesos, de manera que es un buen negocio la coca. O sea, no la hoja de coca, quiero insistir, la cocaína
Acuérdense de esta cifra que les doy. Al campesino le pagan por el kilo de coca, de hoja de coca, 3.000 pesos. Pero al que hace la base de cocaína, o sea, la coca, el kilo de coca aquí en Colombia, $2.200. Y si la lleva a Estados Unidos, de 24 a 35.000 dólares. Y si lava la plata, que es el negocio bueno, pues gana mucho más. De manera que entendamos dónde está el problema. Ahora, vamos a tener dificultades con el gobierno americano. Claro, el gobierno americano va a estar presionando, va a tener su visión, nosotros la respetamos, no la compartimos, pero evidentemente ahí se va a generar un ruido diplomático. Desertificarnos es complejo. A un país que ha perdido a sus mejores líderes en la lucha contra el narcotráfico, un país que ha hecho los mayores esfuerzos, que gran parte de su presupuesto de defensa, a cambio de estar cuidando a los ciudadanos, a cambio de estar dando seguridad ciudadana, está dedicado a enfrentar problemas de narcotráfico, que es un problema mundial que también nos afecta, pues es un país que evidentemente no merece la desertificación. Tenemos diferencias en políticas, porque aquí es importante señalar esto. Volvamos a la ley. No se está legalizando la coca. Se le está diciendo, pequeño cultivador, caracterizado, que quiera salirse del negocio, durante un año no lo vamos a perseguir mientras logramos acompañarlo en un proceso de sustitución de cultivos para que se salga del negocio. Pero si no se sale del negocio, pues evidentemente se va a judicializar. Eso es importante que se repita. Quiero contactar también a esta hora en Miami, Estados Unidos, a Julián Wilches. Él fue director de política de drogas del Ministerio de Justicia de Colombia y es investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz. Señor Wilches, un gusto tenerlo. Jason, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, quiero conocer cuáles son los peligros y cuáles los beneficios de una propuesta como esta que se está llevando al Congreso y que finalmente le daría beneficios a los pequeños cultivadores de droga. Menos de 4 hectáreas no tienen cárcel. Sí. Yo creo que la cuestión hay que ponerla en contexto. Hoy en día en Colombia se capturan anualmente más de 80.000 personas por delitos de drogas. Pero a los pequeños cultivadores en realidad no se les captura tanto como uno pensaría. En Colombia hay 100 personas condenadas por cultivos ilícitos y 200 capturadas por el mismo tema. Es decir, estamos hablando de 300 personas que están capturadas por este asunto, ya sea condenadas o capturadas. Entonces no es que haya un gran manto de impunidad sobre el asunto, uno. Y dos, pues habría que pensar en para qué es ese proyecto. Y es que hoy en día el Estado colombiano suscribe acuerdos con los campesinos y cada funcionario público se entera de que ese campesino tiene unos cultivos de coca. Lo que necesitamos es darle un marco de legalidad a ese asunto. Es decir, si usted tiene coca, yo como funcionario público estoy obligado a denunciarlo. Eso es lo que pasa hoy en día. En la realidad llevamos 25 años haciendo desarrollo alternativo, obviando esa norma, digamos. Entonces este proyecto de ley lo que busca es darle un marco de legalidad a esa actividad que realizan los funcionarios públicos, de decir, bueno, venga, en lugar de estar sembrando, le ofrezco este programa de desarrollo alternativo y yo no estoy obligado a denunciarlo porque usted tiene un marco legal que le permite renunciar o digamos, yo como autoridad puedo renunciar a la acción penal, entonces no estoy obligado a denunciarlo. Sí, senador Velasco, para despedirlo ya también, el fiscal dice que este proyecto, ustedes bien hablan de los pequeños cultivadores, pero el fiscal dice que este proyecto abre una puerta para que los cultivadores industriales, a partir de lo que llaman el pitufeo, es decir, de parcelar o dividir sus grandes hectáreas, puedan ampararse de las acciones judiciales del Estado para seguir narcotraficando. Bueno, la responsabilidad de la Fiscalía evitar que eso ocurra, porque el proyecto dice con claridad que eso solo es para pequeños campesinos y aquellos que hagan parte de una organización criminal, que serían los que harían el pitufeo, no pueden ser beneficiados del proyecto. ¿Quién tiene que definir eso? La Fiscalía. Entonces, yo creo que el señor fiscal se está haciendo una recomendación a él mismo para no dejarse pitufiar. Muchas gracias, senador Luis Fernando Velasco, por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. Como siempre, un gusto tenerlo.
Mil gracias y saludo a todos los televidentes. Me quedo con usted, señor Wilches. Tengo que hacer una nueva pausa comercial, pero ya regresamos para seguir analizando con usted este tema. Estamos invitando a la gente a que siga participando en nuestras redes sociales, en Twitter, opinando con el hashtag La Noche Cultivos Ilícitos. ¿Qué opina del proyecto de ley que impulsa el gobierno colombiano en el Congreso, que otorgaría beneficios penales a pequeños cultivadores de plantaciones de coca? Pues Alejandro nos dice: este gobierno ha caído muy bajo y continúa empeñado en convertirnos en país paria. También nos escribe Pacho, dice: con este proyecto no solo se benefician los campesinos, sino los narcotraficantes, las FARC y las bandas criminales. También escribe Ricardo, dice: estoy de acuerdo, porque los pequeños cultivadores son en parte víctimas del conflicto armado. Ya volvemos en la noche. Ya regresamos con La Noche.